Buenas. Agradezco al Colegio Universitario de Yagualicas la posibilidad de compartir con ustedes en este encuentro internacional de educación mi ponencia Inteligencia Artificial Generativa para mejorar nuestro mundo. Soy el profesor titular, doctor en Ciencias de López Ramos de la Universidad Oriente en Santiago de Cuba. Bueno, para todos es conocido que la inteligencia artificial, sobre todo las herramientas que vemos en las noticias o utilizamos constantemente, está en todas partes de nuestra sociedad. Y los países en desarrollo podemos usar herramientas que algunos ya las conocemos por su nombre: ChatGPT, Cloud, Cloudstock, Gemini, algunos modelos chinos como DeepSeek, Kiwen, GLM, entre otros, que nos permiten obtener información de una manera increíble y mejorar los resultados de todos nuestros procesos docentes, productivos, empresariales. Sin embargo, estas herramientas para su construcción necesitan grandes fuentes de datos y lamentablemente muchas veces nuestros modelos culturales, nuestras leyes y formas de organizar no siempre son parte de la manera con que estas herramientas se construyen. Nos quedaría la pregunta de cómo poder utilizar estas herramientas en función de nuestro desarrollo y que esas particularidades propias de nuestro día a día también se reflejen en la manera en que ellas dan la información o nos interactúan con nosotros o nos sirven, como popularmente se conoce, como copilotos de nuestro trabajo. Por eso en el día de hoy hablaremos de sistemas de agentes y modelos de lenguaje pequeños, herramientas para la docencia, empresas, startups, emprendimientos en nuestros países en vías de desarrollo. En el plan temático que pienso desarrollar durante esta ponencia hablaremos sobre inteligencia artificial, algunos principales conceptos importantes para entender cómo es que funcionan estas herramientas. Hablaremos sobre herramientas de inteligencia artificial y tocaremos de manera breve algunas importantes herramientas que aumentan por mucho nuestra productividad, como Gemini Notebook, Perplexity, el RStudio, y hablaremos sobre agentes de inteligencia artificial para la gestión de nuestros procesos. Es importante cuando se habla de herramientas de inteligencia artificial y sobre todo de inteligencia artificial generativa, hablar sobre la neurona artificial, que no es más que la abstracción de la neurona biológica. En una neurona biológica tenemos muchas entradas y se da una sola salida a través del axón. Pues la neurona artificial realiza lo mismo, con la diferencia en que las entradas siempre van a ser numéricas y que contiene una serie de pesos de entrada que se combinan con estas entradas numéricas, y en la neurona o el concepto de neurona se realiza una serie de operaciones matemáticas que son las que permiten que se obtenga una salida correcta en función de un resultado de entrenamiento. Por supuesto, una sola neurona artificial no da un resultado a un problema determinado, sino conjuntos de neuronas que se organizan y donde las entradas de unas son las salidas de las otras, como pueden ver en la diapositiva. Y además estos conjuntos se suelen abstraer mucho más porque se les definen capas de conocimiento, de información entre neuronas. Pero es importante que conozcamos que son los pesos de las neuronas los que van a determinar el conocimiento, porque, como les decía, al combinarse con la información de entrada, son los que van a permitir que las operaciones matemáticas o computacionales que se van a suceder durante todo el entrenamiento o la inferencia de estos conjuntos de neuronas, pues se dé un resultado deseado en función del entrenamiento que se les hace. Por eso, como las entradas de las neuronas son numéricas, es importante que conozcamos el concepto de word embedding o palabras embebidas. Y no es más que la forma en que una palabra o token, que puede ser un poco más pequeño que una palabra en un conjunto, en una oración, en un párrafo, se convierte en un vector de números. En la diapositiva ustedes pueden ver que la palabra, la oración, el perro grande, pues se convierte en un conjunto de vectores, y entonces ahora estos conjuntos de vectores pues se les da a las neuronas
del modelo que está sirviéndonos como herramienta de inteligencia artificial, y entonces puede, por el entrenamiento que tuvo, tener un resultado generativo. ¿Y por qué se llama inteligencia artificial generativa? Porque tienen estas herramientas la capacidad que, dada una entrada, pues generar una información diferente a esa entrada. Es importante tener en cuenta esto, es decir, nosotros podemos construir una pregunta, y es con lo que nos pasa usualmente, una pregunta en lenguaje natural, y a partir de todo el conocimiento que se le dio a ese gran modelo de lenguaje o a esa gran herramienta de inteligencia artificial, pues nos va a generar un conocimiento parecido a la pregunta que se le hizo. Si nosotros preguntáramos, ¿el perro grande de qué raza es? Si durante el entrenamiento, como se le da mucha información del mundo, pues es muy probable que se le dio información sobre las razas de perro grande, y por ejemplo nos va a decir el perro grande de qué raza es. A esa pregunta el perro es de raza San Bernardo, porque es una raza usualmente donde los perros son grandes, ¿no? Y aparecieron mucha información durante el entrenamiento donde decía que los perros grandes son San Bernardo. Eso es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial generativa se convierte en generativa. Es decir, usted le hace una pregunta en lenguaje natural y le da una respuesta en lenguaje natural, pero diferente a la pregunta, aunque relacionada con esto. Por eso el concepto de neuronas, grupos de neuronas, capas de neuronas, está asociado al modelo de lenguaje. ¿Por qué? Porque los modelos de lenguaje no son más que conjuntos de neuronas artificiales que van a conservar la información estadística de un idioma o lenguaje. Cuando les digo de información estadística de un idioma o lenguaje, quiere decir que se le da un flujo de documentos asociado a un idioma y son capaces de guardar la semántica, la forma de aparición de las palabras, como el ejemplo de la oración del perro grande, y entonces pueden dar a partir de esa información semántica, utilizando sus conjuntos de neuronas, ir guardando toda esa información para poder, cuando se le hace preguntas, dar respuestas muy cercanas a el conocimiento que se tiene de ese lenguaje o de ese flujo de información con que se entrenó. Por eso el token se convierte en un elemento principal de información, es decir, el token como parte de una palabra es lo que el conjunto de tokens en el de entrenamiento, los que le darán esa capacidad a ese modelo de lenguaje para poder inferir, dar un conocimiento generativo sobre las preguntas que se le hacen. También es importante conocer, ¿no? Es decir, el punto de inflexión de estas herramientas de inteligencia artificial ocurrió en noviembre del 2022, cuando la empresa OpenAI lanzó al mundo, en patrocinio con Microsoft, ChatGPT. Herramientas de inteligencia artificial o los conceptos de inteligencia artificial se han estado trabajando desde la década del 50, y hay el resultado tan excelente que tienen estas herramientas hoy en día está dado por trabajos incluso desde 1986, en la década de los 80, con Jan LeCun y Geoffrey Hinton. Y sin embargo, la existencia de nuevos recursos, hardwares, unidades de procesamiento gráfico conocidas como GPU en inglés, pues permitieron que toda esa información, como ven, las neuronas, es decir, los pesos de las neuronas, mientras más neuronas tú tengas y más pesos tengan esas neuronas, pues más información son capaces de tener. Pero sin embargo, para procesar todos estos datos son necesarios grandes computadoras, o al menos que tengan una gran capacidad de cómputo. Y eso permitió que comenzaran a aparecer modelos de lenguaje muy eficientes, y lo que ocurrió en el 2022. A partir del 2022, de noviembre del 2022, pues comenzaron a aparecer por grandes empresas como Google con Gemini, Anthropic con Cloud, y varios modelos chinos conocidos como la herramienta DeepSeek o Kiwen, además de otras, a construir sus propios modelos de lenguaje, donde, como les comentaba, la existencia de grandes centros de datos son los que han permitido que se construyan, se entrenen y luego se pongan a disposición del público estos modelos de lenguaje. Quisiera destacar, porque en esta conferencia, sobre todo para países de desarrollo,
lo que va ocurriendo en el mundo, ¿no? Es decir, en el mundo vamos teniendo modelos de lenguaje en países como Estados Unidos, sobre todo, y China, y estos modelos de lenguaje van reflejando la cultura o los intereses políticos o ideológicos de cada una de estas grandes polos económicos y políticos del mundo. Es conocido lo que ocurre cuando uno le pregunta a una IA o una herramienta de inteligencia artificial china sobre lo que ocurrió en 1989 en la plaza de Tiananmen, donde después de un movimiento social de protesta, pues el gobierno chino decidió detener y realizar operaciones sobre esas personas que estaban protestando. Pues cuando le preguntas al modelo chino, pues no te responde si hubo algún tipo de violación de derechos humanos o algo, sino que te da una respuesta muy diferente y muy conveniente a los intereses del gobierno chino. Sin embargo, cuando haces la misma pregunta a modelos como ChatGPT, Claude, Gemini u otros occidentales, pues te dice una respuesta muy cercana al, eh, a la realidad, a lo que ocurrió. Pero, sin embargo, otras cosas ocurren cuando pasan cosas distintas o haces preguntas distintas en contra de algún tipo de interés. O, por ejemplo, te pueden restringir a darte un cierto tipo de información por problemas legales o políticos. ¿Esto qué quiere decir? Es que van aprendiendo o van respondiendo estas herramientas a cada uno de estos polos. ¿Cómo lograr que nuestra cultura, que nuestros intereses, que nuestro día a día, que nuestro conversar, procesos, pues aprendan o se reflejen en esos resultados? Eh, si bien la conferencia de hoy nos trataremos de enfocarnos en esto, es importante también resaltar algunos esfuerzos que ya van surgiendo. Por ejemplo, en nuestra región, en Latinoamérica, en Chile, recientemente surgió Latam GPT. Latam GPT es el esfuerzo de un conjunto de investigadores de Chile y de varios países de Latinoamérica, donde este modelo, la FanGPT, de 70 mil millones de parámetros, es decir, 70 mil millones de neuronas, y aquí hay otra también un poco mezcla de el idioma inglés, enmarcando el idioma inglés cuando nos dicen que los modelos, los grandes modelos de lenguaje tienen 7 billones de parámetros y 200 billones de parámetros, quiere decir que tienen 1.000 millones de parámetros. Pues es la diferencia que existe al dar a conocer números de más de 1.000 millones en inglés y el español. En este caso, la TanGPT, como les decía, construido, entrenado en Chile, pues está especializado en dar respuestas para lo que ocurre en nuestra región de Latinoamérica, y se exhorta constantemente a la comunidad científica, a la comunidad docente, para que construyamos recursos que les permitan a ellos darle mucho más conocimiento de nuestro quehacer. Sin embargo, como les decía, estos modelos, grandes modelos de lenguaje, necesitan mucha capacidad de cómputo, grandes centros de datos, y quizás por eso también el consumo, por el consumo de energía, el costo de especialistas, etcétera, muchas veces el pago que se necesita dar para usarlos. Aunque los investigadores han creado pequeños modelos de lenguaje. ¿Y qué quiere decir que sean pequeños modelos de lenguaje? Bueno, que reducen un poco la cantidad de parámetros. Como veían, en el caso de Latam GPT se necesitaba 70 mil millones de parámetros y necesita cómputo para que todos esos parámetros pues puedan ejecutarse. En ese caso es que se han construido modelos de lenguaje mucho más pequeños, de distintas versiones o distintas empresas. Estos modelos se conocen como LM pequeño o Small Large Language Model. Y su diferencia suele ser que a partir de los 9.000 millones de parámetros, todos los modelos de lenguaje que tienen menos de 9.000 millones de parámetros son conocidos como pequeños modelos de lenguaje. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Es que pueden utilizarse en
equipos de cómputo, por ejemplo una laptop, que tenga una cantidad igual a 16 GB de RAM, de memoria RAM, y son los que nos van a permitir a nosotros tener mucha más independencia o correr nuestras propias herramientas de inteligencia artificial parecidas a ChatGPT. Aquí, por ejemplo, podemos tener a Llama 4, que puede correr incluso en dispositivos, en teléfonos inteligentes. Y hay un esfuerzo muy importante de que construir modelos de lenguaje o pequeños modelos de lenguaje que corran en nuestros teléfonos inteligentes, porque por supuesto, cuando usted está enviando una petición o está intercambiando información con modelos de lenguaje que están en una máquina remota, pues eso hay problemas de seguridad. Cuando lo tienes en tu teléfono, pues ya lo tienes mucho más seguro. Es uno de las utilidades o ventajas que tienen estos pequeños modelos de lenguaje, y por supuesto que son mucho más accesibles a nuestra capacidad adquisitiva, y en países de desarrollo pues permiten la posibilidad de crear soluciones mucho más cercanas a nuestro día a día. Aquí destacar también la aparición, o recientemente en Cuba, en la Universidad de La Habana, se creó Cecilia, que es un modelo de lenguaje enfocado en la forma o la información que se construye en Cuba. Es un modelo de lenguaje de 2.000 millones de parámetros, pero el entrenamiento que se le hizo pues responde a información propia de la historia o de los contextos o de los procesos que ocurren en Cuba. La capacidad con la que se creó este Cecilia pues indica también la posibilidad de que otros países de la región también creen sus pequeños modelos de lenguaje y que respondan a la información propia de cada uno de estos países, porque las leyes que ocurren en Guatemala o en México no son a veces iguales, o la forma de hablar o la manera en que se gestiona un proceso no va a ser siempre lo mismo, aunque todos hablemos el idioma español. Pero, sin embargo, hemos hablado de grandes modelos de lenguaje, de pequeños modelos de lenguaje, y una importante característica que tienen estos modelos de lenguaje, estas herramientas de inteligencia artificial, es la capacidad de hacerle preguntas en lenguaje natural, como nosotros nos comunicamos, y obtener una respuesta generativa. Pero esa capacidad de hacerle preguntas, de pedirle instrucciones, se llama PROM, o usualmente se comenzó a popularizar como PROM, y ha surgido toda una disciplina que se conoce como ingeniería de PROM. No es más que el proceso de desarrollo y optimización de las instrucciones a la herramienta de inteligencia artificial que vamos a usar. Es decir, cómo le vamos a hacer las preguntas para que nos dé la respuesta que nosotros queremos. Y a partir del uso de la ingeniería de PROM han surgido numerosas técnicas para poder hacerle mejor la pregunta al modelo de inteligencia artificial, dígase sea grande o pequeño, y en función de esto pues obtener una respuesta mucho más eficiente, o que nos dé mucho mayor beneficio a lo que nosotros queremos. Existen distintas técnicas, ¿no? Yo pudiera conversarles a ustedes como algunas como ellas, como las cadenas de pensamiento o pocas muestras, entre otras, ¿no? Pero sin embargo, algo muy importante es el contexto que siempre uno debe dar cuando le hace una pregunta a una herramienta de inteligencia artificial. Cuando le digo contexto, es la información asociada a la pregunta o al deseo que yo quiero. Siempre es bueno que cuando usted va a utilizar como parte de las técnicas básicas de ingeniería de PROM, por ejemplo, decirle cómo quieres que se comporte la herramienta. Si, digamos, eres un docente y estás creando o preparando un conjunto de clases de la asignatura inteligencia artificial, y quiero que me prepares o me des la idea de una conferencia. Es decir, eso lo que acabo de hacer es darle un contexto, escribir un contexto. ¿Para qué? Para que mientras más contexto yo le doy a la herramienta, pues ella es capaz de buscar en esa manera de que fue entrenada información asociada y darme una respuesta generativa mucho más cercana a lo que yo quiero. Por eso la sugerencia va a siempre construir un contexto donde le permita darle una guía de cómo debe comportarse ese modelo. Es decir, no hacer una pregunta muy general, sino tratar de
darle esa información. Y por ejemplo, una técnica de ingeniería de prompt es usar pocas muestras, ¿no? Cuando utiliza una técnica few shoot o pocas muestras, uno puede, además de darle este contexto, decirle y que se parezca a, y le das un ejemplo pequeño de lo que pudiera ser la respuesta que tú quieres. Esa capacidad le permite al modelo de que a partir de los tokens que aparecen en todo este contenido que usted le ha dado, pues hurgar en todo ese conocimiento, en todas las redes, red neuronal que tiene creada, y encontrar la manera en que puede generar la respuesta que nosotros deseamos, o se acerque lo más posible a la respuesta que nosotros deseamos. Por eso, la ingeniería de prompt, tener nociones de cómo hacer las preguntas, pues nos va a ayudar a tener mejores respuestas. Y ahora podemos, con estas nociones de token, neuronas, ingeniería de prompt, conversar sobre una de las primeras herramientas, quizás una de las que nos puede dar mejores resultados en nuestro trabajo docente, en nuestro trabajo investigativo, en nuestras empresas, y es Gemini Notebook, anteriormente conocida como Notebook LLM. Ahí tienen el enlace. Es una herramienta propia de Google, gratis, que nos permite, por ejemplo, usted puede hacer una pregunta y automáticamente le hace la búsqueda en internet y le da un resumen. Pero como ven reflejado, no solo el resumen, a partir de ese resumen usted puede automáticamente pedirle, yo quiero que me hagas un video sobre ese resumen, y le va a hacer un video de 5 minutos donde le resume de una manera muy amena, es decir, con un locutor o un grupo de locutores le describe el documento, porque usted puede subirle un documento, le puede subir un grupo de documentos, usted puede pedirle, mira, yo quiero que me hagas una búsqueda profunda. Y ahora quisiera también hablar sobre esta posibilidad que tienen las herramientas de inteligencia artificial, que es la búsqueda profunda. Muchas la tienen, dígase las herramientas chinas o las herramientas occidentales. La búsqueda profunda no es más que, dado la instrucción que tú le das, cuando das a la opción de Deep Research, pues comienza a buscar en el contenido de la web la mayor cantidad de información posible asociada a esta pregunta que usted le hace a la herramienta de inteligencia artificial. Y esto permite que también haga un pensamiento más profundo, y es una habilidad que las herramientas de inteligencia artificial tienen cada vez con mayor efectividad, y es el razonamiento. Si usted le hace una búsqueda profunda, además de buscar en la web, pues razona constantemente, le vuelve a preguntarse sobre el contenido, y cuando usted viene a ver, tiene un resumen, una información mucho más curada, mucho más eficiente de todo lo que usted ha hecho. Eso nos permite incluso, además de poder subirle documentos, grupos de documentos, digamos, yo quiero hacer un análisis de una investigación y tengo varios artículos, yo subo todos esos artículos ahí en la opción de añadir fuentes, y le pido que haga el resumen, creo un cuaderno, le pido con un resumen, y cuando usted le solicita, hazme un video de 5 minutos, hazme un audio, y es toda un podcast de ese documento, de esa información, donde de manera amena y muy coherente se le explica al cliente, usted que está en su sesión de Notebook LLM, lo que está asociado. Usted puede crear cuestionarios, puede crear tablas de datos, infografías que le permiten tener una idea rápida y visual de todo lo que está en el contenido, y puede, además de eso, ya una vez que tiene todo su contenido, comenzar a hacer preguntas sobre ese contenido. En resumen, usted tiene con esta herramienta, con Notebook LLM, una herramienta de inteligencia artificial, la capacidad de en poco tiempo tener mucha información rápido, de una manera eficiente, explicarla, puede volver a consultar, puede solicitar más información, crear nuevos documentos, dígase otros videos, otros audios, otra información que usted añade nuevamente. Para el ámbito docente, para el proceso de aprendizaje, para el proceso de preparación del contenido, la información que se le va a dar a los estudiantes, es una herramienta excelente. Para la gestión de mis emprendimientos, para la gestión económica, para el análisis económico de la competencia, es una herramienta excelente. Es gratis, y la productividad o el tiempo que vamos a resolver utilizando esta herramienta, o vamos a ganar, disculpen, con esta herramienta, va a ser excelente, inmensamente productivo,
y nos va a permitir tener recursos, incluso docentes, nos va a permitir tener recursos informativos, una presentación que quiero hacer a mi grupo de investigación, a mi jefe, de una manera rápida, amena, sencilla y muy bien explicada en idioma español además. Sin embargo, además de que han existido estas herramientas como Gemini, como Claude, como ChatGPT, algo alineado en sus inicios, por supuesto, faltaba y era la posibilidad de conocer las fuentes de donde se extrae la información. Y es así como surge otra herramienta que se conoce como Perplexity. ¿Y qué es la habilidad que tiene Perplexity? Pues Perplexity nos permite hacer una instrucción, un prompt, preguntarle a la herramienta de inteligencia artificial y obtener una respuesta muy generativa, pero muy eficiente, pero además obtener las fuentes de donde se obtuvo cada una de las partes de esa información, y es la idea de la diapositiva, y pueden ver cómo se les muestra donde se hizo o se tiene esa referencia. Fíjense que en todos los ejemplos que van a ver en este encuentro, pues están muy relacionados a la conferencia, y usted puede tener las fuentes donde ocurrió donde se obtuvo esa información, y eso nos da mucha eh, seguridad, ¿no? O análisis de déjame revisar esta fuente, déjame revisar este contenido. Igual aquí en Perplexity usted puede hacer búsquedas profundas, pero además tiene una herramienta que se llama Compute Use, uso de computadora, que le permite automatizar procesos. Por ejemplo, el acceso a una página web, el acceso a incluso a mi correo, el análisis de la información que está en mi correo, porque yo quiero resumir un grupo de correos que tengo. Usted, con el uso de esta funcionalidad de Compute Use, puede automatizar todos esos procesos y le da una gestión de la información o de muchos procesos de la manera o de la forma que usted lo va realizando, muy práctica. Otra de las cosas muy positivas que tiene esta herramienta Perplexity es que tiene un navegador, igual que usted usa su navegador Chrome o Firefox o Edge de Microsoft. Usted puede ahora utilizar un navegador, el navegador Comet de Perplexity, y empezar a hacer toda su búsqueda y todo su análisis utilizando esta herramienta de inteligencia artificial, pero buscando en internet también, como mismo lo hacía con su navegador anterior. Es muy buena y es muy recomendable para el hecho de hacer búsquedas, tener referencias, automatizar procesos de búsqueda y gestión de la información. Sin embargo, habíamos conversado de los pequeños modelos de lenguaje, que son la herramienta que nos va a dar la habilidad de tener en nuestro quizás computador, nuestra laptop, parte de la inteligencia artificial que tienen estos o la capacidad de generativas que tienen estos grandes modelos de lenguaje como ChatGPT. Una de las herramientas que nos va a permitir eso es LM Studio. LM Studio es una herramienta que usted, cuando la instala en su computador, su laptop, en su computadora, pues va a poder descargar modelos de lenguaje pequeños especialmente construidos para que corran en su computadora y interactuar con esa información. Digamos, en este ejemplo que les puse en la diapositiva, pues usted ve que yo lo que hice fue subir un PDF que tenía que ver con el calendario de la conferencia. Le puse un pequeño prompt o instrucciones: eres un docente, y ahí vuelvo a recalcar la importancia de darle un contexto y pedagogo, y quieres participar en un evento sobre educación en el que estamos, y obtener información de cuáles son las conferencias que me pueden dar más información, que me pueden servir. Y ahí la respuesta, como si fuera ChatGPT, en este caso usé un pequeño modelo de lenguaje de 2000 millones de parámetros, muy parecido a Cecilia, que corre en mi computador, y obtuve una información muy organizada, muy curada, que me da exactamente información a partir del contexto que le di de lo que yo quiero. Y ahora tengo un modelo de lenguaje en mi computadora, como si fuera ChatGPT,
en el cual yo le puedo ir dando información sobre mis procesos, sobre mi conocimiento, y él va con esa información, con ese contexto, darme mayor productividad a cualquier proceso que yo esté realizando. Por eso el LM Studio es una herramienta que nos va a permitir de una manera rápida, gratis. Este modelo, por ejemplo, el que usé, LM 2.5, es un modelo gratis. Hay muchos modelos gratuitos y por eso quise traerles a colación el uso del LM Studio, porque es la que nos permite utilizar modelos pequeños de lenguaje gratuitos en nuestra computadora y interactuar con esa información. Muy recomendable en ese sentido. E incluso hay modelos que no son muy costosos cuando hablamos de cómputo y nos permiten procesar imágenes, obtener imágenes también. Y esta característica también conocida como una característica como multimodal, porque le permite a los modelos de lenguaje tener entradas de texto, entradas de audio, entradas de imágenes o videos y dar una respuesta. Es muy deseable, por supuesto, para cualquiera de nuestros procesos de trabajo en los que estamos trabajando, estamos ejecutando. Una de las cosas que ha dado mayor habilidad o digamos mayor productividad a las herramientas de inteligencia artificial es el uso de los agentes. ¿Y qué es un agente? Un agente es un software que a partir del uso de un gran modelo de lenguaje, de un pequeño modelo de lenguaje, es capaz de obtener información de su contexto, pedir más información y tomar decisiones, sin la necesidad de que nosotros estemos constantemente guiando el proceso. Digamos, un agente que analiza mis correos, saca un resumen de ellos y me dice cuál es el más importante. Porque yo le he dicho que todos los correos que tienen que ver con la Conferencia Internacional de Educación del Colegio Universitario de Yagualica me interesan mucho. Pues yo pido que se me cree un agente para eso, le doy mi usuario de correo en el servidor de correo que esté usando y él automáticamente todos los días va a estar analizando, me va a hacer ese resumen y me lo va a enviar o me va a enviar una notificación. Eso es un agente. Un agente es un software, un sistema autónomo que a partir de el uso como cerebro, como inteligencia de un modelo de lenguaje, grande o pequeño, pues permite obtener información y tomar decisiones. Y existen populares herramientas que nos permiten a nosotros de una manera sin tener mucho conocimiento en computación, inteligencia artificial, pues crear mis agentes. Yo les quise traer CloudStock como uno de los más populares porque es el que usa la empresa Anthropic para modelos de cloud, uno de los mejores. Es importante recalcar los modelos que tienen el nombre Cloud, Haiku, Opus, Fable, que es el último en la versión 5, son de los mejores, pero son muy costosos. ¿Sí? Te cobran por suscripción mensual o te cobran por la cantidad de tokens que tú les haces, le envías en la pregunta y los que te devuelven. Sin embargo, existen otras opciones como Hermes Agent, muy popular, que nos permiten no solo crear agentes, interactuar con WhatsApp, con mi WhatsApp. Es decir, le puedes poner un grupo, por ejemplo, tú puedes crear un agente que intercambie con un grupo que yo tengo en WhatsApp, me saque los resúmenes constantemente y me diga quién fue el que me dijo una información X, o le puedes pedir que revise en el grupo y te haga un resumen de lo que se hizo o escriba algo. Frecuentemente toda esa capacidad puede tener un agente que nosotros creemos y podemos utilizar un modelo de lenguaje pequeño en nuestra propia máquina, gratuito, y nos permite en países en desarrollo hacer que el día a día de nosotros sea mucho más ágil, mucho más rápido, tengamos mucha más productividad. Es importante también tener en cuenta que si bien estos modelos de lenguaje nos dan mucha productividad y las respuestas son casi como nosotros interactuamos o nos hace parecer que es una persona la que está analizando la información y nos da la respuesta, pues tienen una debilidad, una desventaja, que es las alucinaciones. ¿Y qué son las alucinaciones? No es más que ese problema que cuando te da la respuesta parece que no tiene nada que ver con lo que tú le preguntaste.
Por, en sus inicios este problema era bastante importante, es decir, en el sentido de que aparecía con frecuencia, pero sin embargo el proceso de entrenamiento, el uso de mejores arquitecturas de redes neuronales ha reducido la aparición de las alucinaciones. Sin embargo, todavía puedes aparecer durante la respuesta de estos modelos de lenguaje. ¿Cómo evitarla? Pues si uno hace bien su contexto, si crea su contexto, si sus instrucciones, si su prompt es muy claro, pues las alucinaciones van a ser o se van a reducir en el tiempo. Pero eso no demerita la posibilidad de usar una de estas herramientas, ¿no? Hermes Agent o CloudStock, construir, crear un conjunto de agentes, planificarlos en el tiempo y que nos comiencen a dar respuestas. Estas interfaces, como ven, son interfaces que las podemos gestionar en nuestro computador, en nuestra laptop, sin ningún problema, y nosotros obtener las respuestas e interactuar con ellos. En la diapositiva les pongo la manera de poder descargarlos. Bueno, hemos conversado sobre muchos detalles del uso de las herramientas de inteligencia artificial que nos permitan hacer mucho más productivo nuestro día a día. Que nos permitan, sea un docente, sea un empresario, sea un estudiante, utilizar estas herramientas para aumentar nuestra productividad. Existen varios modelos, como hemos visto, sobre todo modelos occidentales, digamos Gemini Cloud, XGI, GPT, o a modelos chinos, y hemos conversado de cómo esos modelos responden un poco a la información con la que son entrenados, la ideología que pueda aparecer en esa información, los intereses políticos, y sin embargo hace falta que se parezcan más a nuestro interés, descontando ese tipo de posible sesgo, pero que se parezcan más. Y ya hay varios esfuerzos, sobre todo la TANGPT, por ejemplo, de Chile, en este caso para nosotros en Latinoamérica, Cecilia de Cuba, Salamandra en España, entre otras investigaciones que cada vez más van trayendo a nosotros o dándonos la posibilidad de que se parezcan a la manera de hablar, a la información, la manera en que fluyen los procesos en cada uno de nuestros países. Pero sin embargo debemos tener mucho cuidado sobre el uso ético y responsable con que estas herramientas van a ser utilizadas. Hablábamos de las alucinaciones, hablábamos de la necesidad de que el contexto esté muy claro, muy específico, pero como estamos en un evento de educación, también es muy importante determinar o evaluar el uso de nuestros estudiantes de este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque puede ser, o cada vez más es frecuente, que en vez de el proceso creativo, el proceso investigativo que nosotros queremos que nuestros estudiantes desarrollen, pues se reduce porque estas herramientas, dígase con pequeños modelos de lenguaje o con grandes modelos de lenguaje, pues reducen, es decir, eliminan esta posibilidad. Y si no tenemos nosotros como docentes habilidades para determinar eso, pues nos va a ser muy difícil que lograr esos objetivos con los estudiantes. ¿Cómo lo podemos determinar? Bueno, un tip muy eficiente es la forma en que construyen las respuestas estos modelos de lenguaje. Y es que como estos modelos de lenguaje usan inteligencia artificial generativa, pues la respuesta suele ser muy perfecta, muy clara. Incluso a veces te responde con palabras que ni tú le has dado durante el proceso en que has intercambiado con los estudiantes, ni son normales en el conocimiento que pueda tener en los distintos niveles de enseñanza, incluso pregrado o posgrado, ni son normales sobre el contenido. A veces usan palabras muy poéticas cuando te responden, y por ahí ya tú vas viendo cómo discernir si el estudiante realmente se está esforzando en trabajar en la parte creativa, en la parte investigativa, o si simplemente está utilizando una herramienta de inteligencia artificial. Es una de las ideas que pudiéramos tener como ti, y por supuesto ya habíamos hablado de algunas otras desventajas. Bueno, muchísimas gracias por compartir el tiempo con ustedes, conmigo, y el tiempo que han tenido. Por supuesto que ahora estoy abierto a las preguntas